historia. Yahvé Dios, Yahvé Dios es el Dios de la historia. No se trata de poderes cósmicos como en el antiguo, los antiguos pueblos de Oriente, por ejemplo, ¿sí? En una historia que retorna siempre al mismo punto de inicio. Es todo lo contrario. Cuando Dios los llama a Abraham, los llama a salir de su tierra e irse a otro lugar. Ya no puede regresar, ya no hay vuelta atrás. Por una razón sencilla, porque Dios le va a mostrar algo mucho mejor. Dios siempre nos va a dar algo mejor. Y sobre todo porque su llamado es un llamado a la libertad. El camino que Dios hace con el ser humano, con la persona humana, es un camino de libertad. Lo mismo sucede en el Éxodo, los capítulos 19 y 20. Dios camina con su pueblo. En una oración, el pueblo de Dios descubre la presencia y la acción de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios hace la alianza con su pueblo, ¿cierto? Una alianza que va a estar al servicio de la liberación. No es una imposición de leyes, de normas, ¿sí? Son unas leyes que van a quedar consignadas en unas tablas de piedra. En ese tiempo se decía que, bueno, las leyes, los acuerdos se hacían en piedras, se esculpían en piedras como signo de leyes imperecederas. Nunca van a pasar, jamás van a pasar esas leyes. Es en oración, es en la oración como el pueblo descubre el sentido de su vida, de su caminar, de su historia, la presencia de Dios que los consuela, que los conduce, que está recriminándoles cuando no van por el camino derecho. Dios está ahí. No se olviden que los judíos tienen una oración muy especial en 3 horas del día, tercia, sexta y nona. Y de eso se habla en los salmos, se habla en el Antiguo Testamento, el rey reza a la hora sexta o a la hora nona. Son horas especiales cuando el ser humano tiene que estar dispuesto al encuentro con Dios. En ese contexto, entenderemos la oración de Jesús. Y para eso vamos a centrarnos en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Ustedes tienen Mateo en su mano, ¿sí? Nos cambiamos, ¿no es cierto?, de Lucas, que es diferente. Este Evangelio de Lucas es sorprendente, porque al inicio del viaje a Jerusalén está el pueblo de Samaria rebelde, no quieren recibir, ¿no es cierto? Los Boanerges dicen, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Y Jesús después dice, no, es que no son ellos malas gentes. Lo que pasa es que así los formaron, así los educaron. Y Jesús presenta la otra cara de la medalla, ¿no es cierto?, de la moneda, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 10. Y ahora, ¿quién es el que regresa a darle gracias a Jesús? Un samaritano. Eso es bonito. El resto, los 9, regresan de nuevo al pasado. Jesús respeta las leyes de Israel, pero regresan de nuevo. Vuelven de nuevo al templo con sus leyes, con sus ritos, con sus tradiciones, con sus esclavitudes. No aceptan la liberación que trae Jesús y siendo judíos no han entendido, ¿no es cierto?, que todo ese contenido de la ley y los profetas y todo eso que ellos han aprendido tiene que conducirles a una verdadera libertad. Este capítulo 6, nosotros lo leemos todos los miércoles de ceniza, como un antecedente, ¿sí? Como un antecedente de la oración. Y yo voy a pedir al Padre Rodrigo si me puede ayudar. Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el versículo 6, los 2 versículos. Sí. 2 versículos, capítulo 6, del 5 al 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa.
Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, Jesús, ¿qué nos está diciendo? La oración no es un espectáculo religioso, no es un espectáculo religioso, proselitista inclusive, no sirve para hacer proselitismo, hecha de apariencia, una oración de propaganda religiosa, de propaganda social, política, porque en la religión se mete todo, ¿no? Vemos cómo hacía, qué tipo de oración tiene, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿sí? Sí, para promocionar al rey, que en el tiempo de Jesús ya era un rey endiosado, un rey augusto, divino, ¿sí? Pretendiendo de manera deliberada, yo digo deliberada porque lo hacen a propósito, ponerse por encima de los otros, una oración que estigmatiza a los demás, poniéndose ellos por encima de todos. Somos mejores porque nosotros rezamos, somos mejores porque nosotros alzamos las manos. Y ya vemos a los profetas denunciando estas actitudes hipócritas de aquellos que solamente quieren vivir de la apariencia, que los demás los vean. Ahí tenemos al profeta Isaías, que desde el primer Isaías, capítulo 1, empieza a denunciar. Ya estoy cansado de verles levantar las manos, de esos sacrificios que hacen me apestan, ¿sí? Porque sus manos están manchadas de injusticias, ¿sí? Con esas manos han hecho tantas cosas, tanta maldad a los pobres, a la gente humilde. Jesús propone una oración, en cambio, en secreto. Él dice, cuando ores, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Dice que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Jesús, en cambio, habla de una oración en secreto, en el aposento. En griego se dice tameion, en el tameion, que es un lugar que no tiene puerta externa, sino solamente puertas adentro. Nadie te va a ver desde afuera. Nadie va a ser testigo de la oración que tú estás haciendo, porque al final la oración es una parte íntima y la parte íntima es personal, ¿sí? Es, lógicamente es comunitario. Ya vamos a entender que ese tú es un tú comunitario, no es un tú individualista. No, no nos está hablando en ningún momento Jesús de individualismo. El interior de la casa. Mateo 6:5-6. Se opone a la oración de unas sinagogas de pronto entendidas como espacio de espectáculo religioso. Sí, hacer espectáculo religioso. Para que todo mundo los vea, para hacer competencia frente a los demás, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿sí? Competir entre parroquias, quién hace mejor la misa, quién hace más bonito, dónde llegan más gente, por qué la gente llega, y todo lo demás, y una religión elitista, ¿sí? Donde llegan gente, solo los ricos y los pobres no llegan, se avergüenzan de llegar porque no acogemos verdaderamente a los pobres. Para que se vea que los fieles oran y que lo hacen mejor tal vez que los otros. Esa es la apariencia, esa es la hipocresía. En Mateo 5, 14, 16, si ustedes leen estos versículos, 14, 15, 16, Jesús ha dicho que sus seguidores son una especie de ciudad elevada en el monte. ¿Sí? Vamos a leer este texto. Por favor, Padre Rodrigo, ¿puedes ayudarme con Mateo 5, 14, 16? Mateo 5, 14, 16. ¿Sí está, Padre Rodrigo? O puede ayudarme. ¿Quién está atento? ¿Lupita tiene? Sí. Ya, a ver. Vosotros sois la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerle debajo del celemín, sino en el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Hasta allí. Siga, el 16 también. Brille así vuestra luz delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué es lo que suscita la conversión de los demás? La última parte que hemos leído, ¿no es cierto? Brille así vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es la luz? Dice, para que viendo sus buenas obras, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es decir, las obras del testimonio de vida será un signo de la calidad de nuestra oración, ¿cierto? Signo de nuestra calidad. El Papa Francisco dice de la siguiente manera, él dice, dime cómo vives y te diré cómo rezas y cuánto rezas. Porque la oración es eficaz. La oración es eficaz cuando es un verdadero encuentro, un encuentro íntimo con el Padre. ¿Sí? Entonces Jesús ha dicho en este texto, Jesús dice más bien que sus seguidores son una especie de ciudad elevada, la ciudad elevada en un monte. Esos son los seguidores. El testimonio de vida es algo que está por encima de todo, que brilla, tiene luz propia. Sí, tiene luz propia, a fin de que todos, absolutamente todos pueden ver esa ciudad, las buenas obras. Hechos de los Apóstoles nos dice de otra manera, que la gente mira, los demás, los de afuera mira las cosas que hacen los cristianos y ellos se admiran, miren cómo se aman, miren cómo están unidos, qué bonito. Yo pienso que muchos se acercarán allá a preguntar, ¿y qué hay que hacer para entrar acá? Y de hecho a Pedro le preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer? Que se arrepientan, que cambien de vida. Eso es lo que hay que hacer, la condición para poder entrar acá. No es más, no es de traer dinero, no es de traer absolutamente nada. Con esto, añade que ellos no pueden convertir su oración en provocación social, ponernos en una esquina, hacer una tremenda bulla, un tremendo concierto, que nos vean todo mundo que estamos llorando, arrepintiéndonos, sí, que ya no avanzamos del dolor por nuestros pecados, que entendemos la palabra de Dios, que asumimos y aceptamos a Jesucristo. No, hacerla en público, peor, para que todo mundo vea. Él dice que cierren la puerta de sus salones de reuniones orantes. Cuando estamos nosotros en la iglesia, estamos ahí, ¿no es cierto? Entra a tu cuarto, a tu espacio, al espacio que el Señor te da, para que tú puedas relacionarte con Dios, conocer a Dios, ¿sí? No exhibirnos, ¿no es cierto? Convirtiendo tal vez la vida de piedad, la vida de oración, solamente en función teatral, en un simple teatro, para que los vean y los reconozcan y y tal vez nos honren por lo que hacemos. Esta oración de la calle también es contraproducente a la de la religión romana, que terminaba siendo propaganda político-social. El objetivo de la religión romana, a ver, es adherir adeptos al imperio, al imperialismo, ¿no es cierto? A las pretensiones del hacer como un lavado de cerebro para que todo mundo obedezca al monarca, al rey, ¿sí? Es como que nosotros también utilicemos la religión para imponer el miedo, para que todo mundo sea sumiso a una autoridad. Y no, Dios nunca quiso sumisos, no quiere gente sumisa. Gente obediente, sí. Una cosa es ser obediente y otra cosa es ser sumisos. Borregos, agachar las orejas frente a injusticias que pueden darse en el mundo, en la sociedad, pero también en la iglesia, ¿sí? Donde tenemos también que levantar la voz. Otro punto importante es el tú de la oración. Aquí viene lo que les iba a explicar, ¿no es cierto? Es un tú comunitario que se abre siempre a la universalidad. La oración, el testimonio de vida, la vida del cristiano es luz que ilumina.
No se puede esconder una ciudad elevada en un monte. Sí, esa ciudad brilla con luz propia, decía, ¿no es cierto? Sí, de tal manera que se abre a la universalidad. En casas donde los creyentes dialogan con Dios. Ustedes saben que el cristianismo comienza así. Son comunidades pequeñísimas. Corinto es una comunidad pequeñísima. Los Gálatas, comunidades pequeñitas. Tesalónica, comunidades muy pequeñitas. ¿Sí? Son comunidades de la urbe, son grupos dentro de la urbe que se reúnen para reflexionar la palabra de Dios, para caminar juntos, ¿cierto? A propósito de la sinodalidad, ¿sí? La habitación implica un sitio comunitario, no individual. Entra en tu cuarto. En tu cuarto, el sitio que nos pertenece a todos para hacer oración, para vivir la fe. Entra en tu cuarto. No es una oración de algunos contra los otros. Algún católico una vez se le ha ocurrido de pronto pagar una misa al Señor de la Justicia, pidiendo que Dios haga justicia a mi hermano porque hizo esto y yo quiero que le caiga, como decir, la maldición de Dios. Sí, no. La oración no sirve para ponernos contra los otros. Al contrario, la oración fortalece la comunión, fortalece la fraternidad. Sí, es una oración de todos y para todos a Dios que recompensa de manera intensa a sus hijos para que seamos plenamente humanos, plenamente hermanos. La mayor recompensa que Dios nos puede dar no es la salud, la vida, nosotros decimos de eso muchas veces, no, es sobre todo fortalecer en nosotros esa fraternidad, ese amor entre los seres humanos, la unidad entre nosotros. Ese es un tesoro preciosísimo, muy maravilloso. Se debe tener en cuenta también la oración o el tipo de oración que hacemos. A lo largo de los siglos ha habido muchos métodos de oración, métodos creativos. Algunos han salido, por ejemplo, a hacer una vida de misticismo, desde la época de Jesús, de la época de Juan el Bautista, que se cree que Juan el Bautista mismo era un esenio, que vivían alejados, ¿no es cierto? Han hecho una ruptura con el imperialismo oficial, han hecho una ruptura con la ciudad, inclusive se han ido a vivir lejos, en cuevas, para vivir una vida coherente, una vida ascética, una vida de contemplación, de oración, distinta a la vida que se vive en la ciudad. Asimismo, el cristianismo ha adoptado diversos métodos según los carismas de los fundadores, ¿sí? Según también el modo de asumir el evangelio, de mirar a Jesús. Porque nosotros si vemos el tema de la oración en Jesús, es muy variado. Ya vamos a ver, yo quiero terminar esta charla mostrándoles citas bíblicas concretas de Jesús en oración, según el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Según el Evangelio de Mateo. Lo importante es que este tipo de oración no nos separe de los demás. La oración cuando nos segrega, cuando nos aleja, no es una oración querida por Dios, porque siempre la oración tiene que unirnos a Dios, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Por eso la oración tiene este carácter comunitario, este fundamento comunitario y este objetivo de formar, de crear y de fortalecer la comunidad. De tal manera que a lo mejor por separarnos de los demás diciendo que lloro, nos creamos nosotros un grupo como élite, ¿no es cierto?, dominante hacia los demás, ¿sí? Puede ser una élite personal, comunitaria e ideológica, interesada y partidista. Esta es la oración que se pone al servicio del poder, por ejemplo. Del poder del propio grupo puede ser. Una oración que puede convertirse en signo de intolerancia y fanatismo. También la oración puede hacernos fanáticos. Cuando nosotros utilizamos la oración como un intimismo, ¿no es cierto? De aquí para adentro, solo adentro. Y no entendemos que la oración es una escucha de lo que Dios nos dice para vivir cada día mejor.
está bien, pedirle a Dios, hablar, pero también hay que escuchar lo que Dios nos dice, ¿sí? Lo que nos dice. Retomando la inspiración evangélica, lo que nos dice el Evangelio, la oración puede volverse en principio un principio de liberación personal y comunitaria. La oración nos ayuda a fortalecer también el camino a nuestro proyecto liberador, de manera que los cristianos, todo cristiano, dialogue con Dios sin buscar hacer espectáculos externos, nuevamente, ¿no? Ni la superioridad de un grupo por encima del otro. Nosotros somos mejores. Elitismo. La oración cristiana ha de abrir para los hombres un espacio de comunicación gratuita, de gratuidad. Así Dios se relaciona con nosotros. De comunión gratuita y gozosa, alegre. O si no, pierde su valor, no tiene sentido. ¿De qué me sirve decir que yo soy una persona orante, pero si no soy comunicativo, soy amargado, no me gusta relacionarme con los otros? Se ve que esa oración no es eficaz. La carta a los romanos insiste en que tenemos que invocar la fuerza del Espíritu para saber lo que tenemos que pedir, porque no sabemos lo que debemos pedir. Nos equivocamos siempre. En la oración pedimos todo menos lo que tenemos que pedir, ¿sí? También se refiere el apóstol Mateo a la repetición de palabras. No multipliquen muchas palabras, no repitan tantas palabras, porque Dios nos conoce, Él es papá, Él sabe quiénes somos, sabe nuestras carencias, sabe nuestros logros, nuestros fracasos, nos conoce de qué pata cojeamos, Él sabe. Puesto que es Él en quien nosotros vivimos, nos movemos y existimos, ¿sí? Nos conoce bien. Más bien, Él nos dirá lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que su vida, la vida providente de Dios, se exprese en cada una de nuestras vidas. En aquello que somos, pero también que podemos ser transformados por la gracia de Dios. En aquello que somos nosotros, pero que podemos ser, porque solo Dios puede también transformarnos. Si abrimos el corazón a Dios, Dios transforma nuestro corazón, nuestro modo de vivir. En la oración, Dios escucha cada una de nuestras peticiones, los gritos y lamentos de los pobres y excluidos. Dios escucha absolutamente todo, todo. La oración de la iglesia en general, de los santos, de los mártires, de los que interceden también por nosotros. No hay un camino predestinado, ¿sí? Este camino lo vamos haciendo de la mano de Dios. La oración nos ayuda a hacer camino con Dios, ¿sí? Nos ayuda a hacer camino con Dios. Dios no es un ser implacable. Un ser implacable, aquí nosotros tenemos que de pronto aplacar la ira, su enojo con ciertos ritos, con ciertas palabras, con ciertas oraciones. No, Dios nos ha querido hacernos libres. Nosotros somos libres. Dios nos ha querido hacernos libres, capaces de dialogar con Él, imagínense. De manera que su misma voluntad venga a quedar influenciada por la nuestra, porque Dios respeta nuestra libertad. Así como nosotros queremos y creemos en lo que Dios hace, Dios también quiere y ama lo que nosotros hacemos, inspirado de su amor. Es más, Él mismo se ha encarnado para escuchar mejor lo que necesitamos y pedimos. Es decir, esto quiere decir para compartir nuestros caminos, nuestros sueños, nuestros dolores, nuestras esperanzas.
Dios no se impone sobre el hombre de manera necesaria. No ha querido tratarnos como a seres sometidos, sino ha querido tratarnos como a hombres libres. Somos libres. Dios no quiere gente sumisa. Dios quiere gente libre. Por eso preguntémonos nosotros, ¿cómo es nuestra oración? ¿Sí? Ya sabemos nosotros que hay diferentes tipos de oración, ¿no es cierto? Oración de petición, oración de alabanza, oración de súplica, de acción de gracias. Hay muchos tipos de oraciones. Y en los evangelios nosotros vemos a lo largo de las páginas de los evangelios distintas maneras como Jesús ora. Oración a solas, oración también comunitaria. Jesús está con sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que no hace mucho leímos, ¿no es cierto? Cuando los 12 regresan de la misión, empiezan a conversar sus experiencias. Señor, hasta los demonios se nos meten en tu nombre. Y Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se alegren de eso, de que los demonios se les someten. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. O sea, lo que debe alegrarnos es el hecho de que Dios nos ha elegido. No son los resultados, no son las acciones lo que podemos construir, lo que nos tiene que alegrar. Porque a lo mejor si nosotros ponemos nuestra alegría en eso, algún rato nos volvemos intolerantes, orgullosos, ensimismados, que supuestamente trabajamos y nos volvemos merecedores de premios, de condecoraciones. No, lo importante es el hecho de ser discípulos, el hecho de haber sido elegidos, el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Eso significa, fuiste elegido, ¿sí? Y fuiste elegido desde el día del bautizo. El bautizo nos consagró, nos hizo elegir, nos eligió de parte de Dios. Quiero, para terminar, algunas citas bíblicas, ¿sí? Al menos tengo 10 citas bíblicas en el Evangelio de Mateo. Lucas tiene más, ¿sí? Nosotros vemos en Lucas que Jesús ora por todo, en todo momento, para toda acción. No quiere decir que Mateo dice que Jesús no oraba. No olvidemos que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro está en el corazón de las bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas. Luego viene el desarrollo de esas bienaventuranzas y Jesús nos invita a saber cómo tenemos que dirigirnos al Padre. ¿Y cómo tenemos que dirigirnos al Padre? Primero, Padre de nosotros. Un Padre que no es solo de la élite, de unos, en ese tiempo era peleada la cuestión, ¿no es cierto? No podía llamar cualquiera a Dios como Padre. Ahora, en cambio, nosotros sabemos que Dios es Padre de todos, Padre de nosotros. Ahí está la dimensión comunitaria, universal, ¿no es cierto?, del reinado de Dios. Un Dios que se hace para todos, que ha llamado a todos. Desde la época de Abraham, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Padre de nosotros, santificado sea tu nombre. Qué bonito. Santificar el nombre de Dios. Ustedes saben que el nombre en griego se dice ónoma. Es el modo de ser, el modo de existir. Eso cualifica a la persona. ¿Cómo es Dios? Hoy justo hacía un funeral y yo les hacía ver, a ver, ¿tenemos que santificar el nombre de nuestros papás? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo honramos el nombre de nuestro Padre? Haciendo realidad lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos sembraron en nosotros. Y yo sé, a ver, una cualidad de su papá, mi papi fue bueno. A ver, ¿cómo tenemos que ser los hijos? Tenemos que ser así mismo, porque hemos venido de ellos. Nosotros hemos venido de Dios. No podemos proyectar otra forma, otra figura. ¿Para qué? Para desfigurar. No olvidemos que cada vez que nosotros somos antitestimonio, estamos desfigurando la imagen del Padre. La desfiguramos feamente. Entonces, santificar el nombre de Dios significa llevar en nuestra vida eso que Dios nos enseña, ese amor que Dios nos tiene. Dios es misericordioso, pues yo también tengo que ser. Si no soy misericordioso, desfiguro a Dios. Estoy negando que Dios es misericordioso. Teóricamente podré decir lo contrario. No, yo sí creo que Dios es misericordioso. ¿Y por qué no eres tú? Es que yo no soy misericordioso. No, estás desfigurando
la imagen de Dios. Jesús nos enseña, por ejemplo, 658, la enseñanza sobre la oración. No apariencias, en secreto, con pocas palabras. Después tenemos el capítulo 6, del 9 al 13. Es oración preciosa del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta ustedes que el Padre Nuestro no es solamente lo que tenemos que pedir a Dios y cómo tenemos que dirigirnos a Dios, sino sobre todo cómo tenemos que vivir como hijos de Dios? Nuestra relación filial con Dios Padre, que jamás nos niega su paternidad, no niega, al contrario, la confirma, la reafirma cada vez que nosotros de pronto pecamos, nos alejamos, nos vuelve a restituir esa dignidad. En el capítulo 11, versículo 25, tenemos una oración de alabanza de Jesús al Padre. Ustedes tienen en su Biblia, no sé cuál traducción ustedes tendrán, pero aquí está el versículo, ¿no es cierto? Yo te alabo, que en Lucas se decía el Magnificat de Jesús, ¿no es cierto? Aquí está en los mismos términos. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las dado a conocer a la gente pequeña, a los pequeñitos, ¿sí? Después tenemos, Jesús bendice y da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes. La oración de multiplicación. La oración es eficaz, claro que es eficaz, porque multiplica. Multiplica la bondad, multiplica el amor, multiplica la generosidad, tiene sus frutos. Luego, la oración dice que sube al cerro a orar solo. Esto tenemos en el capítulo 14, versículo 23. Qué importante es este texto, ¿no? Donde dice así: después de la multiplicación de los panes, Jesús dice a los discípulos, los obligó que se vayan. ¿Por qué Jesús obliga a los discípulos que remen al otro lado? Váyanse. Sí, es que claro, Jesús se ha enterado de una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Han matado a Juan el Bautista. Y Jesús necesita procesar eso. Sí, y qué mejor hacerlo a solas, en intimidad con el Padre, porque después de eso Jesús también cruza al otro lado y lo espera la misma gente que había comido en este lado y muchos más. Y Jesús siente compasión. Siente compasión. La oración tiene ese fruto. Nos mueve a compasión por los demás. Luego, da gracias en la segunda multiplicación de los panes. ¿Sí? Canta los salmos de la última cena. Ahí vemos cómo cantar, según la tradición judía, sabemos que después de la cena se cantaban los salmos, sobre todo el salmo, el Jalel, ¿no es cierto? Aleluya. Después tenemos otra oración en el capítulo 26, versículo 11, cuando se retira al huerto de los olivos a rezar, a comunicarse con su Padre. ¿Sí? Yo quiero leerles este texto nomás rapidito. Está en el versículo 11, ¿no es cierto? Capítulo 26, versículo 11, donde dice de la siguiente manera. Dice, porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipando a mi entierro. Y luego viene la traición de Judas, ¿no es cierto? Y los preparativos para la cena pascual, ¿sí? Ante la proximidad de la muerte, Jesús busca la voluntad del Padre. Luego, el versículo 46, el Salmo 22, ¿sí? Versículo 46. Vamos a ver lo que dice el versículo 46. Cuando Jesús ya está crucificado, ¿sí? Ya está crucificado, está a punto de morir. El Salmo en el versículo 45, 46. Elí, Elí, lema sabactani, una oración de súplica.
Los judíos son expertos en el salterio, los salmos. Los salmos recogen prácticamente toda la experiencia orante del pueblo de Israel. Y no olvidemos que la experiencia orante, ¿qué es? ¿Qué sería? Es la historia, es la vida. Por eso cuando rezamos los salmos de la Biblia, estamos rezando con la historia, ¿sí? En una historia donde Dios se ha hecho presente, ¿sí? De manera personal, de manera comunitaria, de manera celebrativa. Así Dios se ha hecho presente a lo largo de la historia. Bien, para terminar esta reflexión, yo quiero conversar un ratito con ustedes, a ver cómo les ha ido, qué tal les fue en la semana bíblica. Me gustaría hacer como una pequeñita evaluación, unos 5 minutitos más. ¿Qué les pareció la semana bíblica diocesana? ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas? Estamos entre los nuestros aquí. Ustedes díganlo con absoluta libertad. Conversemos, a ver. Todo en una actitud de discernimiento. No olvidemos que la mejor actitud de discernimiento que aparece en los evangelios es la oración para poder discernir, para poder conocer, para poder inclusive evaluar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestra vida. Eso es discernimiento. Y así escuchar la voz del Espíritu Santo que actúa, que nos habla en la iglesia. Padre, para mí muy enriquecedor todas las participaciones. Realmente vivimos noche a noche, eh, creo, enriquecedores del término. Y desde luego se merece una felicitación muy grande porque su esfuerzo con el equipo, a Juanito y realmente a Mirta con su participación, todo fue muy, que se reconoce a nivel de muchos países, ¿no? La Semana Bíblica. Yo personalmente, padre, le felicito,